Bueno, mi nombre es Juliana Vega. Mi nombre es Sofía Pérez. Bueno, pues en este último video tenemos como que discutir acerca de los temas que hemos visto en esta materia, sobre nuestra impresión. Entonces, me gustaría empezar por decir que me parece muy interesante como retomar todos estos temas de como el hombre, la evolución, los procesos culturales que se llevan a cabo, cómo avanzan conforme el hombre va avanzando. Como siempre, la arquitectura es un objeto imprescindible que, por más de que no se tenga en cuenta como tal, como si fuera una arquitectura, está presente en todos los momentos de la historia y del hombre. Bueno, también me parece muy interesante cómo volver a un tema tan tedioso como fraccionándolo, dividiéndolo, y como poder entender muy bien estos temas que tal vez uno no tenía presentes. Bueno, pues nada, en mi opinión, siento que arquetipos fue una materia de muchas enseñanzas. Me pareció muy importante y pues sí, muy relevante. El tema de las cavernas, del arte, de los animales, de la evolución del hombre, de cuando se empieza a caminar, del fuego. Me pareció muy importante también los temas que involucraban a la mujer, a la naturaleza y a la evolución como tal. Siendo que aprendí demasiadas cosas que me van a enseñar en mi vida que nunca pues pensé o imaginé que fueran así. Y pues cómo inició la arquitectura y cómo se fue desarrollando, porque pues vamos a trabajar en un futuro con algo que no teníamos ni idea de cómo empezó, y al saber su historia ya vamos a poder evolucionarla y seguirla. Sí, tienes toda la razón, en verdad. Me parece que es muy importante como saber de dónde empezaron las cosas, y por más de que en ese momento, como ya lo mencioné antes, no existía como esta definición de arquitectura, estaba presente en todos lados, y es importante porque así el hombre tuviese o no como el sentido de tal vez de ubicación, de sociedad como tal, él construía su casa, era como su hogar, su refugio. Cuando el hombre empezó a pues, caminar, a erguirse, se protegía. Entonces como que existe esta noción de arquitectura que nos transporta hasta hoy en día, y podemos entender bien cómo suceden estos procesos para que ahora pues como que tengamos todo el tema presente y lo apliquemos, o, y decidamos si retomar o si dejar algunas de las cosas que pues, se veían antes, como por ejemplo la primera discusión que tuvimos en la materia, que fue de las chimeneas. Entonces pues es importante ver cómo se dan estas cosas, y hoy en día siguen siendo útiles, y si la sociedad ahora mismo funciona de la misma forma, y nosotros qué necesidades tenemos. Bueno, el tema que a mí más me gustó como en general, en muchos videos pues hablaron como del tema de la mujer, entonces siento que fue el tema que más me llamó la atención, sobre todo pues en el video en donde se habló que la mujer era pues reproducción sexual, y es un tema que me enseñó muchas cosas, que me hizo dar cuenta que es algo que me apasiona y pues que me llama la atención. ¿Cuál fue tu tema favorito? Yo pienso que más que un tema es como ver esa brecha de cómo funcionaban las cosas antes en la sociedad, como ver desde el hombre solo y nómada, eh, cómo este va evolucionando, cómo se va transportando, cómo su entorno se va transformando y este se adapta a él y sobrevive, y luego se empieza a formar una sociedad, una noción de cultura. Entonces como que al final ya vemos algo totalmente diferente, pero que igual se relaciona, y por más de que no diga explícitamente como esto es la arquitectura y por esto empezó y por esto existe, como que tú te das cuenta. Poco a poco nos fueron contando los Exacto. videos y hablando de eso. Eso me pareció súper interesante, y pues yo vi que al hacer cada video como que iban surgiendo temas que puede que no fueran como el tema central de la lectura, pero igual generaban discusión. Entonces podíamos como hablar de eso, como por ejemplo lo de las mujeres.
y me pareció súper interesante eso. Yo te quería preguntar que si algo como que en tus opiniones habían cambiado pues de los videos o de la vida cotidiana como tal después de tener esta materia tan interesante. Yo pienso que el tema como que me abrió más y me generó más discusión fue el primero, las chimeneas, como que es algo que uno ve tan elemental en un espacio, pero que en realidad al retomar y ver cómo surge, que es una cocina literal, es algo multipropósito, ya en un apartamento como es hoy en día, ya no es imprescindible, ya se pueden usar otros métodos, se pueden usar otras cosas, ya no es algo que sea netamente funcional. Entonces me parece que esta materia como que me permitió pensar más en las cosas, como cómo surgió esto, por qué surgió y si lo estamos aplicando ahorita, pues tiene que ser con un fin. Un propósito. Exacto. Te pregunto. Pues ahora yo te pregunto si algo ha cambiado también en tu percepción de las cosas. Lo que más cambió fue como que me hace darme cuenta, me hace recordar que hay una historia en todo lo que existe, porque muchas veces lo olvidamos, muchas veces decimos somos lo que somos y como todo ha ido avanzando muchísimo, Claro. como la tecnología, como todo eso, como literal nosotros ya fuimos creados así, no nos damos cuenta que hay un fondo de eso, de esa creación que nosotros fuimos. Sí. Entonces el tema que más nos llamó la atención fue como de la evolución del hombre cuando caminábamos erguidos, de todo eso. Me parece demasiado interesante porque pues, como repito, como que todo tiene una historia y muchas veces lo olvidamos y de ahí provenimos. Entonces como que eso fue como que lo que más me interesó. También lo que más me interesó fue como que el por qué los leones tenían melena y las leonas no, como ese como símbolo de machismo, pues por así decirlo. También me pareció súper interesante, pues poniendo el tema de la mujer. Otra cosa que se me hizo muy interesante es en unas de las lecturas como ya más avanzadas, cuando estábamos empezando a ver cómo el hombre se empezó a mover por temas de supervivencia, de búsqueda de alimento, cuando las condiciones de la tierra empezaron a cambiar, cuando subieron los niveles de agua, si mal no estoy, el humano llegó a las cuevas, empezó a retratar su historia sobre estas, a contar historias, y ahí es cuando hablan de la armonía que el hombre genera entre el ritmo, el movimiento, su mano y en este caso la herramienta que le permite como poner en, poner en algo físico lo que sus vivencias, sus experiencias, todo. Todo bien, Pablo. Sí, ¿y ahora qué? Estamos en un ¿De qué más hablamos en los videos? ¿Tú te acuerdas? el último que hablamos. El último fue súper exótico. Y como me parece relevante, como que de lo que tú estás hablando, por ejemplo, la última lectura, cuando ya hablan de una sociedad establecida, unos indígenas, como que la construcción es diferente. Bueno, todo bien. Otra cosa muy interesante que pues me dio, pues, otra cosa muy interesante que pues me enseñó arquetipos, o pues que me pareció muy interesante del curso, fue que a medida que íbamos entregando más videos o más lecturas, iba evolucionando el hombre y la sociedad. Como que las lecturas nos iban enseñando más sobre sociedades, antes nos hablaban de cosas más antiguas y ahora nos hablan de cosas más nuevas, así como la arquitectura. Sí, exacto. O sea, siento que se ve como un cambio muy drástico porque a mitad de semestre estábamos viendo más o menos como el hombre erguido, el hombre empezando a conocer el mundo, y ya en las últimas lecturas estábamos viendo una sociedad totalmente conformada, estructurada, ya una noción de arquitectura como tal, unas construcciones sociales mucho más complejas. Entonces es como interesante porque abarcamos bastantes puntos claves de la sociedad y se pudo entender como todo el camino que se tuvo que dar. Entonces eso me parece muy relevante. Siento que esto está como algo desordenado, pese a que no tengo presentes en este momento el orden de los temas y eso, pero siento que hay temas como más específicos a resaltar sobre la materia que quizás fueron como
los puntos más clave que te hacen como dar esa noción de un cambio, un precedente importante para la arquitectura, como lo son el hecho de que el hombre en un principio crea esta noción de hogar, que es un lugar donde te proteges, donde puedes organizarte, donde puedes hacer, como donde tienes todos tus espacios y todo lo que necesitas para desarrollarte como persona, para sobrevivir sobre todo. Y, y esta es como la idea base que todavía hoy en día existe, entonces es como esa idea inmutable de la arquitectura, de la casa, que a medida que se va desarrollando el hombre cambia en cuanto a las necesidades que tiene el hombre en cada paso de la evolución, y a medida que va, pues va evolucionando y su entorno también va evolucionando y las herramientas y sus capacidades van evolucionando con él, pero es una idea inmutable, entonces es como va mejorando o va distorsionándose un poco, pero es una noción que está ahí, es inmutable y hasta hoy en día la seguimos aplicando. No dije un punto. Otra cosa que me llamó mucho la atención de pues, los videos que realizamos en esta materia fue que no solo se vio la evolución de la arquitectura, sino también a través de esta se vio la evolución del arte. Primero como pintaban con diferentes materiales en diferentes lugares, con diferentes tácticas, y a medida que iban pasando los videos, el tiempo se iba viendo cómo iba evolucionando este arte. Y no solo el arte de pintar, sino que la arquitectura es un arte. Entonces pienso que al relacionarse estos dos temas, en conclusión, pues se vio mucho la evolución de las cosas. Total. Yo siento que todo esto se da como por la necesidad del hombre de comunicar y plasmar sus ideas. Entonces este empieza a transmitir con su mano y a producir cosas que podemos ver hoy en día, como lo son las pinturas rupestres, las excavaciones que ellos mismos hacían en sus cuevas, hasta ya una producción más avanzada como lo es hoy en día una casa. Entonces como que es realmente un arte, como tú lo estás diciendo. Al inicio de la arquitectura es un arte. Total. Y hoy en día es un arte. Exacto, y o sea, se va dando gracias a esta necesidad del hombre de plasmar sus ideas y de ponerlas en el mundo físico. Entonces como que es un paso muy importante y sí, realmente es un arte. Uno de los temas que también me parece importante como destacar en este video, que es la recopilación de todo lo que nos pareció relevante en esta materia, lo que tal vez nos dejó más enseñanza, que tal vez siento yo que nos puede dar un punto de arranque para algún tema a futuro. Podría ser una de las últimas lecturas, que ya como que se trataba de una sociedad mucho más estructurada, donde unas personas de una comunidad se integraban que cumplían con características similares, donde existía esta maloca, donde sucedían los eventos culturales más importantes para ellos, como existía una casa estructurada donde las personas tenían que seguir un esquema específico para desarrollarse, como esta organización que se da, y ellos, o sea, con unas personas que no tenían una noción de arquitectos. Realmente esto se fue dando como en sociedad, se fue organizando, había una persona que estaba al tanto de esto, entonces me parece interesante como las personas solas fueron desarrollando estas ideas que eran muy bien estructuradas, eran muy bien pensadas y funcionaban muy bien para una sociedad. Entonces, tales eventos se desarrollaban en tal sitio, como por ejemplo los eventos culturales, donde se reunían más de 100 personas, suceden en la Maloca. Entonces, como cierto grupo de personas dormían en determinado sitio del hogar y otras en otro sitio se cocinaba. Como tenían esta noción de cuidar, por ejemplo, la madera, cambiando de sitio el fuego para que esta pues, no se viera afectada, para que el humo
no la afectara, entonces se iban rotando. Me parece súper interesante que las personas, sin necesidad de ser arquitectos ni estar en una época avanzada del universo, pues como que tengan esto presente y lo apliquen. Me parece muy interesante. Sí, retomando lo de ese mismo video, siento que pues ahí fue donde se empezó a evidenciar más lo de las sociedades, donde las personas empezaron a dividir, donde se empezaron a dividir los derechos de ciertas personas y pues en mi opinión pues no estoy de acuerdo con eso, como ya lo había mencionado en el video anterior, porque siento que todos deberíamos tener como las mismas oportunidades, siento que todos deberíamos estar en el mismo lugar, terminar en el mismo lugar, poder hacer las mismas actividades, ya sea hombre, sea mujer, sea niño, sea adulto, pues escuchar también a la opinión de los jóvenes, porque en ese momento tampoco se escuchaba mucho a los jóvenes, siento que eso es algo que hoy en día se ve, y siento que esa sociedad mencionada como en ese video es muy parecida a la sociedad de hoy en día, no con las mismas estructuras, sino con esa diferencia que, que se ve del rico y del pobre, que se ve del joven y del adulto, que se ve del hombre y de la mujer, porque hasta hoy en día en el siglo XXI se sigue viendo esa diferencia y esa desigualdad. Y pues siento que pues no estoy de acuerdo con ese video, estoy de acuerdo con muchas cosas y muchos videos, con la evolución del hombre, estoy de acuerdo con muchas cosas, esta materia me ha enseñado muchas cosas, me ha hecho pensar fuera de la caja, me ha, me ha hecho ver la arquitectura y el arte de forma diferente, me ha hecho cuestionar más cosas y me ha servido mucho para avanzar y ver las cosas de una manera como que más grande y saber de dónde venimos para así saber hacia dónde vamos, saber de dónde vino el arte y la arquitectura para saber a dónde puede llegar y hasta dónde podemos ir con la ayuda de la tecnología que ha ido avanzando. Entonces, pues, es lo que quería decir para concluir. Sí, pues para concluir estoy totalmente de acuerdo contigo. Siento que uno necesita saber de dónde vienen las cosas para saber si se puede algo retomar, si algo se puede corregir. Los errores cometidos en el pasado anteriormente para no volverlos a cometer. Exacto, o simplemente como que conocer la historia como que le da a uno una noción diferente de las cosas. Entonces es interesante y es importante nosotras como arquitectas como que para aplicarlo a nuestra vida de profesional, como que tener muchas cosas de estas en cuenta. Claro, esta materia era muy importante para poder entender la arquitectura, su historia y para poder hacer una mejor arquitectura para un mejor futuro.